Jezabel fue la esposa de Acab, el rey de Israel del año 874 al año 853 a.C. Era hija de Ed-Baal, rey y sacerdote de Tiro y Sidón. La historia de Jezabel en la Biblia está registrada en los libros de Primero y Segundo Reyes en el Antiguo Testamento. Bienvenidos al canal, La Biblia. La reina Jezabel era principalmente conocida por ser una mujer malvada que persiguió a los profetas del Señor, trajo la idolatría a Israel. Hablar de quién fue Jezabel es hablar de uno de los personajes más recordados entre todos los personajes bíblicos. Es por eso que a menudo se la cita en la predicación y en los estudios bíblicos. Jezabel era una princesa de los sidonios que se casó con el rey Acab. Este matrimonio se produjo como una especie de compensación por la hostilidad de Damasco contra Israel, en un acuerdo promovido por Amri, el padre de Acab, para reafirmar una alianza entre Tiro e Israel. Jezabel era devota de Baal Melcarte, el dios adorado en Fenicia. Cuando se casó con Acab, se hizo un tratado para que pudiera continuar adorando a su dios nativo también en Samaria, su nuevo hogar. Jezabel convenció a Acab de construir santuarios para adorar a su dios. Con eso, ella trajo a cientos de sacerdotes y profetas de su religión pagana a Israel. Tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Asera. La reina Jezabel tenía una personalidad fuerte y dominante. Además de su fanatismo religioso, era impulsiva y violenta. Su requisito principal era que su dios tuviera los mismos derechos que el dios de Israel ante el pueblo. Jezabel entonces comenzó a perseguir a los profetas del Señor. Así que ordenó matar a todos los que estaban en contra de sus prácticas idolátricas. La narración bíblica nos muestra claramente que ella tuvo una fuerte influencia sobre Acab, pues el rey permitió que Jezabel actuara como ella deseaba. Ella tuvo 3 hijos del rey de Israel, Ocosías, Joram y Atalía. También instruyó a sus hijos según sus prácticas. Atalía, por ejemplo, trajo sus costumbres reprensibles a Judá cuando se casó con Joram, hijo de Josafat. El principal enemigo de Jezabel fue el profeta Elías, quien desaprobaba sus costumbres. En uno de los episodios más conocidos de la Biblia, el profeta Elías entabló una disputa en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Entonces cayó el fuego del Señor, y los profetas de Baal fueron asesinados. Incluso con la prueba real del poder de Dios, y con la matanza de sus profetas, Jezabel no disminuyó su idolatría. Al contrario, su odio perseguidor se intensificó. Amenazó al profeta Elías, que tuvo que huir al monte Joreb. Jezabel fue la persona que dirigió el proceso en el caso de la viña de Nebot, actuando sin escrúpulos. Nebot era un hombre que poseía una viña en las cercanías del palacio de Acab en Jezreel. Acab deseaba la viña de Nebot, pero el hombre no quiso cambiarla por ella. Al principio, Acab incluso respetó el derecho a posar de Nebot, quien deseaba quedarse con la tierra de su herencia. Sin embargo, Jezabel, de manera violenta y despiadada, terminó tramando un juicio que culminó con la muerte de Nebot. Sin embargo, este evento, combinado con otros actos de crueldad de Jezabel, tuvo terribles consecuencias para la casa de Acab, que finalmente fue aniquilada. Después de la muerte de Acab, Jezabel siguió teniendo gran poder e influencia en Israel durante los reinados de sus hijos Ocosías y Joram. Pero Jehú, un oficial del ejército, asesinó a Joram, limpió la casa de Acab del reino y ascendió al trono. Jehú erradicó el culto a Baal en Israel. Después de matar a Joram, Jehú fue al palacio en Jezreel. En el palacio, Jezabel estaba vestida de esplendor esperando a Jehú con la intención de afrentarlo. Entonces Jehú ordenó a los oficiales que la arrojaran por la ventana de la torre del palacio. Entonces Jehú corrió sobre el cuerpo de Jezabel. Después de comer, Jehú ordenó a sus hombres que enterraran a Jezabel, porque era hija de un rey. Es interesante notar en la narración bíblica que Jehú no le dio el título de reina de Israel, sino que solo se refirió a ella como la hija de un rey, porque era hija de Ed-Baal, el rey sidonio. Pero cuando fueron a enterrar a la esposa de Acab, los hombres de Jehú solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos. Su carne había sido devorada por perros. Vale la pena recordar que los perros también figuraron en la muerte de Acab.
lamen la sangre del rey que quedó en el auto en el que estaba cuando fue herido de muerte. La muerte de Jezabel había sido profetizada por el profeta Elías, y se cumplió exactamente según la profecía, y también acerca de Jezabel habló el Señor, diciendo, los perros se comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Entonces volvieron e informaron esto a Jehú, quien dijo, se ha cumplido la palabra del Señor, dicha por medio de su siervo Elías el Tisbita, en un campo en Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel. El nombre Jezabel aparece en el libro de Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Tiatira. La designación, esa mujer Jezabel, se refiere a cierta profetisa autoproclamada que enseñó y promovió la inmoralidad y la idolatría, dos de las costumbres más importantes del paganismo en Asia Menor. No se sabe exactamente si esta designación se refería a una persona específica o a un grupo de personas, dentro de esa iglesia, que inducía a los cristianos a prácticas pecaminosas como una forma de religión. Sea como fuere, el uso del nombre Jezabel, en este contexto parece indicar que este nombre se ha convertido en un símbolo de apostasía.